Capítulo 12. Día de panqueques. Solo llámala, hazlo. Dios, ¿por qué estás luchando tanto con esto? Estoy mirando mi teléfono y sigo caminando en círculos en mi habitación. Primero estuve en el sillón distraída. Mi pierna saltaba de arriba abajo mientras pensaba si llamar o no. Pero luego Kir se dio cuenta desde la cocina y me llamó la atención. Lo ignoré y me fui a mi habitación, pero ahora estoy sola y no puedo negar lo estúpida que estoy siendo. Me envió un mensaje de texto anoche. No debería tener tantas ganas de hablar con ella. Ni siquiera han pasado 24 horas. ¿Qué demonios me pasa? Tengo esta repentina necesidad de saber lo que está haciendo, pero no sé si querría hablar conmigo hoy. Bueno, ¿por qué debería? Hablamos algunas veces mientras ella estuvo fuera. Es normal. Ha sido absolutamente normal. Entonces, ¿por qué no puedo simplemente hacerlo? ¿Por qué estoy pensando tanto en eso? ¿Y por qué estoy tan nerviosa? Simplemente no quiero molestarla, eso es todo. Ha estado muy ocupada y todo eso. ¿Por qué debería llamarla cuando probablemente ni siquiera podría hablar? Gruño y me siento en mi cama. Bien, ninguna llamada. Miro mi teléfono en mis manos y veo su nueva foto de anoche en su identificación de contacto. Me muerdo el labio al verla. Tal vez solo un mensaje de texto. Rápidamente abro mis mensajes y escribo un texto para ella, mi pulgar vacilante sobre el botón de enviar. ¿Cómo ha ido tu día? Aprieto los labios con fuerza mientras miro la pantalla esperando. Casi salto cuando veo que respondió. En realidad ha sido bastante relajante, milagrosamente. Simplemente organizando algunos eventos y cosas para el futuro cercano, aunque hoy me hizo caca una paloma. Digo mientras sonrío mi teléfono. La imagen de una pequeña Mon furiosa haciéndole caca a una paloma corre por mi mente. Suerte la tuya. ¿Cómo es eso suerte? Podía sentir a la señora de la recepción riéndose a mis espaldas. Estúpida Bárbara y sus estúpidos y extraños anteojos de alta costura. Ya me gusta esta Bárbara. Y no sé. Eso es lo que dicen sobre hacer caca. Estaba grumoso y multicolor. Ok, ¿no ves el problema? No. Afortunada. Claro que no lo ves. En absoluto. Mira el lado positivo. Podrías despedirlos. Entonces nadie se reiría de ti. Nita parece no seguir tu teoría. Se ha estado riendo de mí durante los últimos 5 horas. ¿Estás con Nita? Sí, estamos terminando con cosas antes de regresar. ¿De vuelta a casa? Sí, pronto regresaré a casa. Estoy en la habitación de Nita en este momento. Espera, ¿por qué estás en su habitación? Bueno, con toda la caca, la camisa maloliente y los compañeros de trabajo que se reían constantemente, no tenía ganas de quedarme en la oficina. Y como todavía teníamos cosas que hacer, Nita ofreció su lugar y me prestó una camisa mientras la mía estaba en el lavado. Así que aquí estoy. ¿No es tarde por allá? Así que ella está con Nita, en medio de la noche, con su ropa y Dios sabe qué más. Aprieto la mandíbula. Esto fue estúpido. Cierro el mensaje y tiro mi teléfono en la mesita de noche, quedándome en mi cama por un minuto antes de levantarme con un resoplido. Voy a salir de mi habitación, pero me detengo en la puerta y termino dándome la vuelta para tomar mi teléfono. Usa protección. Tiro mi teléfono hacia atrás y salgo de la habitación, golpeando ligeramente la puerta antes de tomar una cerveza para relajarme con Kir en la cocina. Mon. ¿Qué? Susurro para mí mientras miro el último mensaje de Sam. Hola, Mon, ¿quieres algo de comer? Podría pedir algo de pizza.
Me doy la vuelta para mirar a Anita, que está rellenando los vasos de agua en la cocina. Sí, seguro. Brownie salado, ¿verdad? Me conoces tan bien. Ella se ríe en la cocina y vuelvo a mi teléfono. Eres muy divertida, Sam. Espero una respuesta por un rato, pero no llega. Entonces me enfoco en terminar con Nita y la pizza. Bueno, trato de concentrarme en eso. Al día siguiente le envío un mensaje de texto primero. Por favor, dime que tu día de trabajo es menos aburrido que el mío. Si por aburrida te refieres a llena de caos menos para que el chico nuevo siga jodiendo las cosas, entonces no. No es aburrido en absoluto. Demasiado accidentado para mi gusto. Mal día, ¿eh? Suena emocionante. Dime más. ¿No tienes cosas que hacer con Nita? Nita fue a traer chocolate caliente. Ser el jefe hace que sea fácil conseguir cosas. Claro, sí. No puedo hablar ahora. Día ocupado. Ok, buscaré otra manera de entretenerme. No sé si solo soy yo, pero Sam parece un poco apagada, como seca. No deja sus habituales comentarios sarcásticos o sexuales, como si ella... Llaman a mi puerta y entra Bárbara. Mon, hay una llamada para ti. Oh, gracias, Bárbara. Lo tomaré en un segundo. Ella asiente y cierra la puerta. Suspiro y ruedo en la silla de mi escritorio hacia el teléfono. Debería concentrarme en el trabajo de todos modos. Probablemente no sea nada. Tuve el día libre el día siguiente, algo que nunca supe que extrañaría tanto después de tanto tiempo. Pasé la mayor parte caminando por la ciudad con Nita, haciendo cosas turísticas. No es hasta que finalmente regreso a mi habitación del hotel que me siento sola. Es tan vacío y silencioso y nada hogareño. Suspiro al salir de la ducha. Extraño casa. Era de esperar, supongo. Estar tan lejos de casa durante casi 2 semanas ya es muy extraño. Ni siquiera poder ver a mi papá en el trabajo. Eso apesta. Seguro que escucho su voz a veces cuando llama para ver cómo estoy y estas cosas, pero solo hace que extrañe aún más pasar tiempo con él. Camino por la habitación del hotel en ropa interior mientras me seco el pelo con la toalla. Miro a mi alrededor y de alguna manera pienso que las cosas no son tan diferentes. Estoy en una habitación y estoy sola, como en la casa. Nada ha cambiado realmente. Suspiro mientras me meto en la cama. Las suaves sábanas me envuelven en una calidez cómoda que me hace sentir que no estoy sola. En cierto modo me recuerda el calor que siento cuando duermo en la cama de Sam. Suspiro de nuevo y me acurruco en las suaves almohadas. No debería estar pensando en su cama. Después de todo, a ella no le gusta que las chicas se queden a dormir. A ella no le gusta que me quede a dormir. Al menos eso es lo que intento y sigo diciéndome a mí misma. Cuando me despierto la mañana siguiente antes de lo planeado, no puedo volver a dormir. No dejo de pensar en Sam y sus secos mensajes de texto y cómo podría estar cansada de mí o aburrida de todos estos otros pensamientos estúpidos que realmente no debería pensar. Sorprendentemente se ha mantenido en contacto mientras estuve fuera. Me doy la vuelta en la cama y miro por la ventana. Aún no ha depuntado el alba, y mientras miro cómo las luces comienzan a cambiar, busco mi teléfono en la mesita de noche. Presiono llamar sin pensarlo. Hola. Escucho su voz mucho más áspera que de costumbre. Mis ojos se abren. Lo siento, es tarde allí, ¿verdad? Oigo el susurro de sus sábanas antes de que responda. Sí, totalmente te acabo de despertar, ¿no? Digo y me encorvo en la cama. Así se hace, Armstrong. Lo hiciste, dice antes de aclararse la garganta.
Entonces, ¿qué hay de nuevo? Puede que te extrañe en este momento y probablemente sea estúpido porque obviamente tú no me extrañas y te acabo de despertar y apesto, me digo a mí misma. Nada, simplemente me olvidé por completo de la diferencia horaria otra vez. Pero por lo general estás despierta de todos modos, así que sí. Ella se ríe y es soñolienta y linda, pero áspera. Bueno, no soy un vampiro, cariño. Duermo por la noche. Dijiste que podía llamarte cuando fuera, así que esto es un poco tu culpa. Digo y sonrío cuando la escucho reírse de nuevo. Lo dije, ella afirma. Pero son casi las 3 a.m. No es exactamente lo que tenía en mente. Perdón, digo en un tono quejumbroso. Puedo colgar si quieres. No, está bien. Siento algo de alivio al escuchar eso y me vuelvo hacia el techo. Entonces, ¿interrumpí algún sueño salvaje y retorcido tuyo o algo así? Me río un poco y ella se burla. ¿Crees que todavía estaría hablando contigo si fuera así? Punto justo. ¿Qué pasa contigo? ¿No puedes dormir? Me muerdo el labio pensando en qué decir. Sí, no pude dormir antes porque estaba pensando en ti, y cuando me desperté, los pensamientos no se habían ido realmente. Sí, se supone que debo levantarme pronto de todos modos, pero no puedo volver a dormir. Estás demasiado tranquilo aquí. ¿Y no te gusta la tranquilidad? Me encojo de hombros. Quiero decir que a veces sí, pero simplemente me recuerda lo tranquila que es mi casa la mayor parte del tiempo. Ella se queda callada y la ironía en su repentino silencio con el tema me pone nerviosa. Mi lugar no es tan tranquilo, ella dice finalmente, pero me gusta así. Escuchar los sonidos de la ciudad me ayudan a dormir por la noche. Bueno, eso es algo que realmente no sabía. Inclino la cabeza y frunzo el ceño. Supongo que eso tiene sentido, siendo un ingeniero de sonido y todo eso, ¿verdad? Bueno, sí, pero hace una pausa y casi pienso que no va a terminar ese pensamiento. Me gusta principalmente porque me hace sentir que no estoy sola. Es una especie de una sensación de seguridad. Ella resopla, no lo sé. No, creo que lo entiendo. Es agradable. Ojalá tuviera algo así para no sentir nostalgia. Suspiro y vuelvo a mirar por la ventana. La luz del día comienza a abrirse camino a través de las calles y los edificios, y ya no me siento nerviosa por la callada que está Sam otra vez. Bueno, tienes mi número de teléfono, ¿verdad? Podrías simplemente escucharme cada vez que eso suceda. Eso me toma por sorpresa, especialmente la forma en que su tono soñoliento suena tan genuino y gentil. ¿Me dejarías hacer eso? Por supuesto. Sonrío contra la almohada, aunque estaría ocupando todo tu tiempo libre con mis molestos despotriques. Me río y ella tarda un rato en responder. No me importaría, finalmente dice, y mi risa se convierte en silencio de nuevo. Me acurruco más profundamente en la cama sin saber qué decir, pero luego dice algo que no esperaba en absoluto de ella, y la forma en que su voz suena tan pequeña, baja y somnolienta, hace que signifique mucho más para mí. Te extraño. De repente el silencio en mi habitación del hotel es todo lo que puedo escuchar, junto con el silencio que se escucha al otro lado del teléfono, como si esperara mi respuesta. Y ya no me siento tan insegura, sobre todo con ella. Ella no está cansada de mí. Ella me echa de menos. Volveré pronto. Finalmente logro responder y todo lo que ella responde es con un tarareo que suena como un gruñido. ¿Te estás quedando dormida? Afirmo más como un hecho que como una pregunta.
La escucho respirar con firmeza, demostrando mi punto, lo que me hace sonreír. Tal vez. Ve a dormir, Sam. Otra respiración constante y luego una pausa. Bueno, adiós. Adiós, Moon. Sam. Entonces, ¿cuándo es tu vuelo? Mañana. Volveré por la noche. ¿Estás lista para el terrible vuelo largo otra vez? Oh, estoy más que lista. Incluso compré una de esas cosas raras que van alrededor del cuello. No volveré a pasar por eso. Aún tengo que levantarme temprano para ir al trabajo, último día y todo eso, lo que significa que probablemente debería terminar de empacar más tarde. ¿No has empacado? Simplemente no he terminado, no quiero empacar cada pequeña cosa para sacarla de nuevo por la mañana. Me levantaré más temprano que de costumbre o bueno, lo intentaré. ¿Quieres que me asegure de que te despiertes? ¿Harías eso? Por favor, sí. Ok, linda. Me debes una cuando vuelvas entonces. ¿Oh, sí? Mm. Ahora que lo pienso, me debes bastante, dejándome sin mis llamadas favoritas. Lo siento, te lo compensaré. Estoy deseando que llegue entonces. Sam, necesitamos que vuelvas a revisar los cables. Me doy la vuelta para mirar a Frank junto a la puerta, su cara tan poco divertida como siempre. Echo la cabeza hacia atrás en la silla con un gemido. Tienes que estar bromeando. Él suspira. Odio decírtelo. Bert, inclino la cabeza y lo miro. Él asiente y yo pongo los ojos en blanco. Maldito Bert. Me levanto de la silla y me meto el teléfono en el bolsillo. Juro por Dios que este tipo tiene deseos de morir. Paso junto a Frank mientras se ríe de mí y me da palmaditas en la espalda. Vea por él, Sam. Le doy la espalda a Frank mientras camino por el pasillo y él solo se ríe más fuerte. ¡Burr! Grito. Escucho un nervioso «¡Oh, Jesús!» venir de unas pocas puertas hacia abajo. En serio, ¿cuántas veces un tipo puede joder tu trabajo? ¿Cómo sigue trabajando aquí? Interrumpirme a mí y a mis mensajes de texto. Ni siquiera puedo hablar con Mon durante unos minutos sin que alguien venga a reventarme las bolas. Intento reprimir una sonrisa al pensar que Mon volverá mañana. Me reúno con Kirk y Jim viendo películas y bebiendo cerveza. Típica noche de amigos y todas esas tonterías. Pero una vez que el reloj marcó la 1, estaba corriendo de vuelta a casa por mi cuenta. Kirk no quería irse todavía y agradecía a Dios que Jim lo mantuviera ocupado con las películas, para que no comenzara a hacerme preguntas que no estoy segura de poder responder. Por ejemplo, ¿por qué estoy tan jodidamente entusiasmada por finalmente poder llamar a Mon y hablar con ella de nuevo? Técnicamente hablé con ella anoche, pero estaba medio dormida. Me quito los zapatos y los tiro a un lado antes de meterme en la cama con el teléfono en la mano. Miro la pantalla del teléfono, miro la hora y cuento las 4 horas de diferencia por quinta vez solo para asegurarme. Tal vez 10 minutos más. Me entretengo hojeando mis viejos textos y sonrío con mi anterior coqueteo con Mo. Solo un día más y ella estará de vuelta en la ciudad. Un día más. Me doy cuenta de que son casi las 2 y voy a marcar el número de Mo. Espero mientras suena un par de veces. Hola. Sonrío ante el sonido de su voz somnolienta. Buenos días, Solecito. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ella gime al otro lado y mi sonrisa solo se ensancha. ¿Cómo se siente ser despertada a una hora tan intempestiva? Horrible, ella deja salir, y el hecho de que su voz todavía tenga algo de su tono adorable habitual me hace soltar una carcajada. Pues despierta, tienes cosas que hacer, ¿recuerdas? Como yo, por ejemplo, una vez que regreses. Ella gime y extrañamente la encuentro más sexual de lo que debería haber sido.
estoy despierta, dice con un resoplido al final. No suena como si lo estuvieras. Ella gime y sonrío. Solo dame un minuto. Bueno, digo y me acuesto de cara al techo, golpeando mis dedos en mi estómago mientras espero en silencio. Puedo escuchar la respiración constante de Mon y después de cada respiración me esfuerzo más y más por no sonreír. Se acabó el minuto, cariño. Otro gemido y sonrío más que nunca. Está bien, estoy levantada. Escucho lo que creo que es ella estirándose en la cama y deja escapar un gemido que envía escalofríos por mi cuerpo. Oye, linda, no hagas eso. ¿Hacer qué? Pregunta inocentemente y puedo escuchar el hecho de que todavía se está estirando en su voz. Me lamo los labios. Hacer esos sonidos cuando no estoy allí para hacer nada al respecto. Ella se queja en respuesta. Lo siento. Por favor, detente. Cierro los ojos y me muerde el labio. ¿Por qué? Pregunta inocentemente, pero puedo ver a través de ella. ¿Miedo de que te excites? O cállate la boca. Ella se ríe. ¿Dónde estás? Suena tranquilo. ¿Estás sola? ¿O tienes que ocultar tus impulsos y cruzar las piernas en público por mi culpa? Ella se ríe de nuevo. Me estás torturando, cariño. Suspiro con nostalgia. ¿Por qué tiene que estar tan lejos ahora? Estoy sola en mi habitación en este momento. Yo también. Se hace el silencio y vuelvo a abrir los ojos antes de darme la vuelta en la cama. ¿Así que estás sola? ¿En la cama? Sí. Tienes ganas de dormir de nuevo, ¿verdad? Bueno, quiero decir que no creo que pueda volver a dormirme. Mis cejas se contraen ante eso y sonrío. ¿Estás segura de que soy yo la que tiene impulsos aquí? Claro que sí, tú lo dijiste. No sabes si lo estoy en este momento. Bueno, tal vez. Me río y tengo un pensamiento que se abre camino en mi cabeza. Espera. Suelto mi teléfono y me quito la camisa antes de agarrar de nuevo mi teléfono y tomarme una selfie de frente con sostén. Mi sonrisa se ensancha. Revisa tus mensajes. ¿Qué? Solo revisa. La escucho buscando a tientas con su teléfono antes de quedarse callada. Intento escuchar, pero no sale ningún sonido de ella, y eso es más que suficiente para decirme lo que quiero saber. ¿Sigues mirando, cariño? ¿Qué? No, estoy pensando. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de mí? Pregunto seductoramente. Vuelve a quedar en silencio antes de que lo oiga aclararse la garganta. Mi sonrisa se ensancha de nuevo. Tal vez. Interesante. La escucho luchando en el otro lado y decido tomarme otra selfie. Esta obviamente menos sutil en cuanto a lo que quiero llegar. Se la envío y la escucho hurgando en su teléfono nuevamente. ¡Ay, Dios mío!, dice, y yo me río carcajada. ¿Por qué me envías esto? Eso es totalmente injusto. Simplemente, oh Dios, te he enviado fotos antes. ¿No recuerdas cómo nos conocimos? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Cómo podría? Arqueo una ceja. ¿Qué? Nada. Cállate por un segundo. Me río de nuevo y espero a que ella hable. Oigo que se apaga el sonido de la notificación y miro fijamente mi teléfono. Mira. Rápidamente entiendo y me apresuro a mis mensajes de texto. Hago clic en descargar. Respiro hondo cuando veo la imagen. Mon descansa de costado, con un brazo doblado para que su mano descanse debajo de su cara. Su cabello desordenado de color claro peinado hacia un lado, mientras cubre su almohada. Las sábanas blancas y esponjosas cubren sus piernas, pero mantienen su espalda descubierta. Las pecas en sus hombros una vez más claras para ver ya que su espalda está completamente desnuda.
Y luego está esa sonrisa tímida, linda y tensa que tiene a veces, como la que tenía cuando la conocí. Sus mejillas un poco rosadas y sus ojos claramente ya no tienen sueño. ¿Todavía estás ahí? Escucho desde la distancia y me doy cuenta de que es Moon en mi teléfono. Vuelvo a la realidad y coloco el teléfono contra mi oreja. Sí, todavía estoy aquí. Literalmente te desconectaste, ¿eh? Ella se ríe y mis mejillas comienzan a sentirse cálidas. Bueno, ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Viste esa foto que me enviaste? Eres muy hermosa. No tan guapa como tú. Siento que me arden aún más las mejillas y me muerdo el labio. La escucho suspirar. Eso fue cursi. Me río y se vuelve a callar. Envíame otra. ¿Otra? Sí. Dijiste foto por foto, ¿verdad? Envíame otra. Eso fue hace meses. Las reglas no cambian. Sonrío y la escucho gemir. Bien. Después de aproximadamente un minuto, mi teléfono vuelve a sonar y lo compruebo rápidamente. Me río. Tiene su típica cara arrugada mientras se sostiene sobre sus codos, haciéndome sonreír. Puedo ver su pecho desnudo entre sus brazos y la vista me hace encoger los dedos de los pies y cruzar las piernas. Mierda. ¿Eso es suficiente para ti? La escucho decir y le doy una mirada mordaz a pesar de que ella no puede verme. Sí, seguro. Bien, ahora, ¿dónde está la mía? Ella hace una pausa. Foto por foto, ¿recuerdas? Me acuesto boca arriba. Me desordeno el cabello con la mano y tomo una foto desde arriba de mi cabeza. La miro antes de enviárselo solo para ver si lo aprueba. La envío y espero escucharla reaccionar. Ella busca en su teléfono antes de que escuche un grito ahogado y sonrío satisfecha con mi trabajo. Eso es Tú eres una... Hace una pausa. ¡Wow! Me muerdo el labio mientras sigo sonriendo y paso los dedos por mi estómago lentamente. Dios, ¿qué me está haciendo esta chica? Mom. Bien, entonces, wow. Ella es sexy y yo estoy muy, muy excitada en este punto. Y nunca he hecho esto realmente. Así que es nuevo y un poco aterrador o intimidante, pero es solo Sam. Y nosotros literalmente nos conocimos a través del sexteo. O bueno, comparado con esto, semi-sexting. Pero nunca he hecho desnudos legítimos ni nada, ni siquiera con Nita en el pasado. Pero quiero hacerlo ahora mismo. Me siento en mi cama y enciendo mi cámara, tratando de encontrar qué ángulo usar. No, este tampoco. Uf, ¿cómo es esto tan difícil? ¿Por qué ella es tan buena en esto? Suspiro y decido optar por un ángulo lateral algo superior. Tomo la foto y la miro primero. Mi cabello cae sobre mi hombro, mis mejillas claramente ardiendo mientras le doy a la cámara una tímida mirada de reojo mientras me muerdo el labio. Tomo una respiración profunda antes de finalmente enviársela. La escucho inhalar profundamente y permanecer en silencio por un rato. Frunzo el ceño preguntándome qué pensará ella sobre la foto cuando finalmente responde. ¡Mierda! Sonrío ampliamente. ¿Es demasiado? No, es perfecto, dice rápidamente y eso hace que me sonroje aún más y presione mi cara contra la almohada. Sí, bueno, la tuya es mucho mejor. Siento discernir. ¿Estás bromeando? ¿No la viste? Literalmente estás tan sexy en eso. Ella se ríe de eso. Gracias. Ella hace una pausa. Ella se queja y la forma en que su voz puede sonar tan sensual incluso a través del teléfono me hace cruzar las piernas con fuerza. Dios, estoy tan excitada. Dios, solo quiero sentirte aquí ya. Me extrañas tanto, ¿eh? Ahora mismo no puedo pensar en otra cosa. Lo haces extremadamente difícil. ¿Lo hice? Le pregunto en broma y ella gime. No tienes idea. Ella inhala profundamente y exhala lentamente. Solo quiero tus manos sobre mí y ya.
Créeme, el sentimiento es mutuo en este momento. ¿Extrañas mi toque? Mucho. Juro que puedo imaginar su sonrisa en este momento. Bueno, si pudiera te estaría tocando ahora mismo. Ella hace una pausa. Si pudiera. Realmente desearía que pudieras. ¿Tocarte? Sí. ¿Dónde querrías que te tocara en este momento? Si pudiera. Esa es la pregunta más tonta que he escuchado. Dale, solo dime. Realmente quiero saberlo ahora mismo. Suspiro y dejo que mi mente divague. ¿Sabes? Hay algo que haces. ¿Qué? Tú chasquea la lengua tratando de encontrar la manera de decir esto. Cada vez que estamos juntas, haces esto donde tiras de las raíces por mi cuello y luego dejas que tu mano se deslice hacia abajo desde allí. Hago una pausa, cerrando los ojos. La imagen de sus acciones clara en mi mente. Y tú simplemente deslizas tu mano por mi estómago y me provocas solo, y luego deslizas las yemas de tus dedos hacia la parte baja de mi espalda para acercarme más. Suspiro profundamente ante el recuerdo. Sí, eso. La escucho respirar suavemente al otro lado del teléfono y rápidamente la siento. No sabía que podías asimilar esos detalles. Levanto las cejas e inclino la cabeza con los ojos aún cerrados. Créeme, presto atención a muchas cosas en la cama. Escucho su respiración ligeramente contra el teléfono y aprieto los labios. Reconocería ese patrón de respiración en cualquier parte. ¿Qué estás haciendo? Finalmente pregunto y la escucho todavía del otro lado. ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Sabes lo que creo que estás haciendo? Bueno, ya que no estás aquí para hacerlo por mí, también podría hacerlo yo misma. Eso no es justo. Lo que no es justo es lo mucho que quiero tocarte en este momento y como no puedo hacer nada al respecto excepto esto. ¿Tocarte? Pregunto directamente esta vez. Gimoteo y echo la cabeza hacia atrás contra la almohada. Esto apesta. Me estoy divirtiendo. Estoy segura que sí. Entonces diviértete conmigo. Abro los ojos ante eso y me muerdo el labio. Miro por la ventana y veo que ya es prácticamente de mañana. Cariño, vuelvo a centrar mi atención en mi teléfono y suspiro con dureza. Tengo un poco de tiempo. Sam, sí. Mi mano comienza a acariciar mi estómago de arriba abajo. Te odio, digo y me alegro de que ella sepa que no lo digo en serio por cómo se ríe del otro lado. Seguro que sí. Mi mano me recorre y me burlo de mí misma. Si le dices a alguien sobre esto, lo juro, ¿a quién le diría? No sé, simplemente no quiero que la gente piense que soy una adolescente sexualmente frustrada. ¿Te estoy haciendo sentir como una adolescente sexualmente frustrada? No tienes ni idea. Ella gime en el teléfono. Muéstrame entonces. Gracias por la compañía, Sam. Un placer. Puedo imaginar la sonrisa en su rostro y termino sonriendo también. Mío también, digo con una risita antes de que vuelva a quedar en silencio entre las dos. Escucho que mi teléfono recibe un mensaje de texto y abro los ojos emocionada pensando que es Sam otra vez, pero es Nita recordándome que pronto me recogerá. Uf, tengo que irme, Sam. Tengo que ducharme antes del trabajo y empacar y todo eso. Bueno, ella responde tranquilamente. Yo, probablemente debería borrar esas fotos. Ella se ríe y escucho un crujido al otro lado. No las eliminarás, dice bajando la voz. Te las vas a quedar para tener algo que mirar mientras estás allí. Ella dice y es algo exigente y sexy. Eso es yo. Oh, ella se ríe de nuevo. Al menos hasta que puedas verme en persona, ¿verdad? Ella hace una pausa. Quédatelas. Son para ti de todos modos. Bien, gracias. De nada, linda. Me muerdo el labio mientras sonrío. Dios, quiero estar de vuelta ya. Adiós, Sam. Adiós, Mom. Finalmente cuelgo y suspiro para mí y mi tranquila habitación de hotel.
Después de estar acostada en la cama durante unos minutos, finalmente me obligo a salir de la cama para ir a ducharme y prepararme. La ducha es agradable y cálida, y no me había sentido tan relajada en mi estadía aquí hasta hoy. Sonrío en la ducha y sacudo la cabeza. Con una llamada como esa, ¿cómo podría ser mala una mañana? Soy todo sonrisas hoy en el trabajo, especialmente cuando estoy sola en la oficina. Miro con curiosidad todas las fotos mordiéndome el labio mientras me acerco a las más recientes. Cuando Anita entra con algunos documentos, salto y casi se me cae el teléfono. Oye, Mon, logré anotarnos un wow. Ella me mira con curiosidad pero se ríe. ¿Qué? No, solo estaba... Empiezo a responder nerviosamente. Relájate, solo estoy bromeando. Ella camina más cerca. Entonces, estos papeles... Estaba haciendo todo lo posible por escuchar a Anita y no presté suficiente atención para ver que se detuvo y me está mirando con una sonrisa de lado. Ella se da cuenta totalmente. Te estás quedando dormida y sonriendo y sonriendo. Rápidamente trato de negar, pero ella interrumpe. ¿Qué te tiene así? ¿Alguna chica? ¿Estás saliendo con alguien, Armstrong? Dice dándome una mirada mordaz mientras su sonrisa se ensancha. No lo digo de una manera entrometida, por cierto, solo curiosidad. Te ves feliz. Te queda bien, Mon. Me río un poco avergonzada. Gracias, Nita. Nos sonreímos. Y Nita vuelve a explicar las cosas de manera eficiente y no me hace responder a su pregunta, por lo que estoy agradecida. Porque realmente no sé cómo responderla. No estoy saliendo con nadie, pero estoy viendo a alguien constantemente, hablando constantemente, coqueteando constantemente, acostándome constantemente, manteniéndonos en contacto incluso cuando estoy muy lejos. Eso es algo, ¿verdad? Mentalmente alejo todo el pensamiento. Realmente no quiero volver a pensar en cosas como esa. O bueno, pensar demasiado las cosas de nuevo. He decidido disfrutar el viaje, donde quiera que me lleve.